¿Cuándo tengo yo una oxidación o una reducción? ¿Cómo lo saben ustedes? ¿Cuál es su guía para saber si un compuesto está sufriendo una oxidación o una reducción? Si hay más enlaces carbono-oxígeno se está oxidando y si hay más enlaces carbono-hidrógeno se está reduciendo. Y solo en función de oxígeno y de hidrógeno. ¿Lo puedo decir? Con nitrógeno o con halógenos también funciona. Ajá, pero entonces en ese caso, vean que lo que dijo el primer compañero está bien, pero le falta completarlo con lo que dijo el segundo compañero. Pero además de eso, ¿cómo lo veo yo? Digamos, para saber cuántos electrones se movieron. ¿Cómo lo analizo? ¿Alguien sabe? ¿Alguna idea? Por ejemplo, observemos el metano. Vamos a ponerlo aquí. ¿Quién es más electronegativo, el carbono o el hidrógeno? El carbono. El carbono, ¿verdad? Entonces, los grupos que tiene asociados a él son más electropositivos. Eso quiere decir que alguien podría llegar y decir que por cada enlace con un átomo más electropositivo que él, ¿qué sucede? Él tiene un menos, porque realmente los electrones los tiene él, ¿verdad? Entonces uno podría decir que él está a -4, ¿verdad? Porque por cada enlace con un átomo menos electronegativo que él es el que tiene los electrones, entonces cada enlace le da un menos. Entonces sería -4. Si ya por alguna razón pude oxidarlo, ¿y cómo sé que pude oxidarlo? Por eso. Ahora resulta que el carbono tiene 3 enlaces con átomos más menos electronegativos que él, ¿verdad? Entonces sería -3. Pero resulta que tiene un enlace con un átomo más electronegativo que él. Sería un +1, porque el otro es el que los tiene, ¿verdad? Entonces, el cambio que sufrió de metano a metanol, ¿cuál sería? Ahora pasó de estar de -4 a -2. Por ejemplo, vamos ahora al metanal. Si pasa al metanal, ¿qué le pasó a ese carbono que estoy analizando? Por este lado es -1, por este lado es -1, pero tiene 2 enlaces con un átomo más electronegativo que él. Entonces esos 2 enlaces cuentan doble, ¿verdad? Y por este lado sería un +2. Por lo tanto, ese carbono ya es 0. Pasó de -4 a -2 a 0. ¿Qué pasa cuando lo analizamos en el, ¿cómo se llamaría ese ácido carboxílico que tenemos ahí?
¿Cómo se llama? Ácido fórmico. Ácido fórmico, pero el nombre IUPAC, Ácido metanoico. ácido metanoico. Muy bien. En el ácido metanoico, ¿qué tenemos? Ay, vean, ya les estaba poniendo algo más y no. Tenemos que por este enlace, él sería -1. Por este otro enlace, con ese oxígeno sería +1. Y aquí, estos dos enlaces con este otro oxígeno, -2. Entonces ahora, perdón, +2. Entonces ahora, ¿cuál es el estado de oxidación que uno podría llegar y decir que tiene? +2, ¿verdad? Y si observo en este otro, ¿qué le pasó al carbono? Ay, resulta que tiene 2 de este lado con un átomo más electronegativo y 2 de este otro lado, o sea, en total sería ya +4. Por eso se dice que de la izquierda a la derecha, como veníamos, ese carbono se está oxidando. Pasó de -4 a +4. Y así se hace con todos. Y esa es la mejor forma de ir viendo esos cambios de oxidación. De hecho, uno puede llegar y usar esto para cuando necesita poner reacciones y equilibrarlas y todo. Pero bueno, eso no lo vamos a llegar a hacer. Pero sí es importante que ustedes puedan ver esos cambios en esos estados de oxidación. Y esa es la forma de verlo, la forma más sencilla. Así ustedes no se enredan de qué estaba pasando ahí. Entonces, si es un halógeno el que tienen, ya saben, el halógeno es más electronegativo que el carbono, por lo tanto, él va a estar menos, no mentira, él va a estar más. Él va a estar más con más. ¿Por qué? Porque el halógeno se lleva los electrones. Pero si está enlazado a un átomo más electronegativo, o, perdón, menos electronegativo que él, más bien él es el que tiene la carga. ¿Y qué pasa? ¿Cuánto se le asignaría a un enlace carbono-carbono? Viendo cómo asignamos los estados de oxidación aquí. ¿Cuánto le asignarían si tiene un enlace carbono-carbono? 0. Exacto, porque son dos átomos iguales, o sea, está 0. Sería como en este caso aquí, como la acetona. Este carbono, si analizamos la acetona, este carbono por este enlace, 0, porque es igual que otro carbono, y este lado, 0. Pero aquí tiene dos enlaces con un átomo más electronegativo, por lo tanto está +2. Ok, entonces eso nos ayuda a visualizar qué está pasando. Ok, ¿alguna duda con respecto a esto? Ok, entonces observemos estas reacciones que están aquí primero. ¿Qué sucede en todas ellas? Ahí nos pusieron todo en amarillito, los cambios. Entonces vean este alqueno, ¿qué le pasó a esto?
¿Es una oxidación o es una reducción? ¿Cuáles son las condiciones? Se está agregando hidrógeno en todos los casos con alguno de estos catalizadores, ya sea platino, paladio o níquel e hidrógeno. ¿Cuál fue el cambio de oxidación de este carbono a este otro? ¿Quién me lo da? ¿Quién me puede decir en este caso cuál es el estado de oxidación, así como lo hicimos? ¿Quién me da el dato? -1. -1. Ok, el compañero dice -1. ¿Todo el mundo está de acuerdo? ¿Nadie está de acuerdo? Ok, ya alguien nos dijo en el chat que sí, que estaba de acuerdo, muy bien. Igual sería para este. ¿Y aquí qué pasó? Cuando ya sufre esa hidrogenación. ¿A qué pasó? ¿Cuál es su estado de oxidación? Entonces, -2. -2, exactamente. Entonces, ¿qué pasó? Ganó electrones, ¿verdad? Pasó de -1 a -2. Por lo tanto, esa es una reacción de oxidación o de reducción. Reducción. De reducción, exactamente. Si ustedes hacen ese cálculo, se dan cuenta que coincide con lo que ya sabían, que todas estas son reacciones de reducción. Aquí, analicemos este otro, bueno, aldehídos, cetonas o un halogenuro de ácido, nuevamente con hidrógeno, y este catalizador níquel-rani, en estos dos casos, y este otro que es paladio, que está desactivado. Entonces, ¿qué pasa? Analicemos este de aquí, el halogenuro de ácido. ¿Cuál es el estado de oxidación de ese carbono carbonílico del halogenuro de ácido? -3. ¿Perdón? +3. Exactamente, +3. ¿Y cuál es ahora aquí, después de haber sufrido esa reacción? +1. +1, exactamente. Entonces pasó de +3 a +1. O sea, ganó 2 electrones. Entonces, ¿estamos hablando de qué? Una reducción. Exactamente, una reducción. Muy bien. Ok, analicemos esta otra. Estas otras que están aquí. Otra reacción conocida por ustedes de química orgánica general 1. En este caso es un alquino. Aquí se está formando un alqueno cis y en este caso es un alqueno trans. Aquí, igual que el anterior, bueno, que en unos casos anteriores, que es el catalizador de Lindlar, una hidrogenación pasó de que de estar, ¿en qué estado de oxidación? 0, ¿verdad? A, y este también estaría 0, pasó de estar de 0 a, ¿qué?
¿A qué estado de oxidación? -1. -1, exactamente. O sea, ganó un electrón en este carbono. Igual en este carbono ganó otro electrón, por lo tanto se está reduciendo. Y en estas reacciones, también ya conocidas por ustedes, un aldehído cetona con borhidruro de sodio, ya nosotros habíamos visto que cómo es ese reactivo, ¿verdad? Habíamos hecho todo un análisis para ver cómo estaba ese reactivo. Pero aquí, ¿cómo estaría este carbono? ¿Cuál sería su estado de oxidación? El carbono carbonílico del aldehído. Estaría con, ¿cuál estado de oxidación? +1. +1, ¿verdad? Y pasa a estar ¿en cuál estado? -1. -1. También se reduce. Y ya nosotros sabíamos que es que este grupo es un dador de ¿qué? El borhidruro de sodio. ¿Es un dador de qué? ¿Qué tipo de átomos da? ¿O transfiere a las moléculas? ¿Se acuerdan? ¿Se acuerdan en aquella clase donde preguntamos por este hidrógeno? ¿Cómo era? ¿Recuerdan? ¿Alguno se acuerda? Se podría decir que el borhidruro de sodio es un dador de hidrógenos. Sí. ¿Por qué? De hidrógenos. Cuando yo hablo de hidrógeno, estoy hablando de esto. Ah, no. ¿Sería entonces un De dador? ¿Perdón? hidruros. De hidruros, ¿verdad? Porque esos hidrógenos, entre comillas, ¿verdad? Que tengo ahí, están como esto, que habíamos hecho un análisis, ¿verdad? Del sodio positivo, del boro, que también sería electropositivo. Entonces, quien tenía ahí carga era el hidrógeno como hidruro, ¿verdad? Igual nos pasaba con el hidruro de litio y aluminio. Y en todos estos casos, si nosotros hacemos el análisis correspondiente con los estados de oxidación, nos damos cuenta que en todos ellos tengo una reducción. Y además, si analizo, bueno, ya sabemos, el borhidruro de sodio da hidruros, hidruro de litio y aluminio da hidruros. Si analizo este compuesto tan grande,
Aquí también tengo un hidruro. Y aquí también, solo que son reactivos que muy voluminosos. Y entonces, lo único que dan es un hidruro. Por lo tanto, ¿se acuerdan? Eran capaces de parar ¿qué? Parar la reacción, parar la reducción en el aldehído y no irse hasta el alcohol. Igual aquí. Es un hidruro tan voluminoso que se vuelve más selectivo, solamente da un hidruro y la reducción, perdón, se para en el aldehído y no sigue hasta el alcohol, ¿verdad? Igual pasa aquí, pero aquí ya nos está ocurriendo otra cosa si analizamos estas reacciones de aquí. Tenemos un alcohol ya nosotros conocemos ese reactivo, ¿cómo se llama? Eso es como haber escrito el cromato de potasio en medio ácido, ¿verdad? O sea, ese reactivo es suficiente para pasar el alcohol hasta el ácido carboxílico. Y en este caso, ¿cuál es el estado de oxidación de este carbono? ¿Cuál sería? ¿Y cuál sería el estado de oxidación de este otro carbono? Ácido crómico, me estaban diciendo muy bien. Y ahora los estados de oxidación de esos carbonos que señalé con flecha. Más 1 y más 3, profe. Más 1 y más 3. Vamos a ver. Perdón, 0 y más 3. Hasta que quiera sonar payaso y nada, muy sinceramente. 0 más 3. Vamos a ver si es cierto. ¿Será 0? ¿Todo el mundo está de acuerdo en que es 0? No, menos 1, profe. ¿Perdón? Menos 1. Menos 1, exactamente. Menos 1. ¿Y aquí en ese otro caso? Más 3. Más 3, exactamente. Entonces, está pasando de menos 1 a más 3. ¿Quiere decir que perdió cuántos electrones? 4. 4. O sea, se requete oxidó, ¿verdad? Pasó del alcohol al ácido carboxílico correspondiente por ácido crómico. Una oxidación.
Igual en este otro caso, con este otro reactivo, PCC, en diclorometano, es una oxidación, solo que es una oxidación suave que para en el aldehído, no como aquí. Este es un intermediario, pero uno con ácido crómico no puede evitar que se vaya hasta el ácido carboxílico. En cambio aquí, sí se puede con ese reactivo. Igual aquí, con este reactivo, se puede parar en el aldehído correspondiente, una oxidación más suave. Si tengo alcoholes secundarios, normalmente, ¿qué pasa? Todos me van a dar cetonas, ¿verdad? Tendría que tener condiciones muy drásticas de reacción para qué? Para que me vaya a dar otra cosa, pero prácticamente en esos casos, ¿qué ocurre? En esos casos, acabo con el compuesto prácticamente, ¿verdad? Entonces, alcoholes primarios normalmente me van a dar, ¿qué? En una oxidación, ácidos carboxílicos, excepto que use reactivos que son más suaves y que son capaces de dejar a medio camino la oxidación, como estos dos que están ahí. Y las cetonas, no hay otra que, o más bien, los alcoholes secundarios, en ese caso no hay más que pasar los alcoholes a cetonas, ¿verdad? No pueden pasar jamás a un ácido carboxílico porque ya sería destruir la molécula. Ahora, esas condiciones que vemos aquí, estas de aquí, eso tiene un nombre particular. Y esto es lo que ocurre con esa reacción. Vean qué vacilón. ¿Ustedes vieron ahí? Estos dos reactivos juntos, lo que me producen es este compuesto. Entonces, el alcohol lo que hace es que vean lo que está sucediendo ahí. Es una típica que ataque, es un típico ataque nucleofílico sobre el átomo que está electropositivo, en ese caso el sulfuro. Hace que se pierda el cloro y me queda este intermediario. Y entonces la amina, que es una buena base, rapta este protón de aquí de tal manera que este par de electrones se viene para donde está el carbono con el oxígeno y se pierde este grupo como buen grupo saliente que es también. Entonces al final tengo un aldehído o una acetona, dependiendo del tipo de alcohol de partida que tuve. Profe, el primer intermediario no es muy inestable por tener dos cargas positivas juntas. Este que está aquí, este. Correcto. Correcto. Pues sí, por eso inmediatamente sucede la reacción. Por eso inmediatamente este grupo sale y se pierde un protón. De hecho, esa es la fuerza motriz, ¿verdad? Y esa es la forma en la que se justifica esa reacción. Además, tiene usted razón en cuanto a que
qué inestable se ve eso. Pero, por ejemplo, aquí uno esperaría que este protón sea también uno de los primeros que se vaya, ¿verdad? Para que no queden estas dos cargas positivas al lado. Entonces uno podría tener ya un intermediario menos inestable. De hecho, uno pensaría que ahí falta una etapa, ¿verdad? Perder ese protón para que el oxígeno quede sin carga y después ya hacer este otro paso donde sale ese tioéter, ¿verdad? Este de aquí. De hecho, eso se llama la oxidación de Swern. Y esa es la propuesta que hay de mecanismo. Ok. Ahora analicemos esta. Ya sabemos ácido crómico. Óxido de plata. Típicos reactivos oxidantes y ya ustedes lo pueden justificar haciendo el cálculo del estado de oxidación de los diferentes carbonos. Pero observen esta otra reacción. ¿Este reactivo qué es? ¿Cómo se llamaría? ¿Alguien sabe cómo se llama ese reactivo? ¿Un qué? Honestamente, ese salió en el examen en la parte A o B, no me acuerdo, y no supe cómo se llamaba. Ese reactivo lo vieron en Orgánica General 1. Es un ácido. Lo que pasa es que es un peroxiácido. Porque vean, si ustedes hacen la estructura, aquí está R, ¿qué pasa? Estamos hablando de eso. Voy a ponerlos aquí. Esto de aquí abajo, ¿qué es? El peróxido de hidrógeno. Vean, son igualitos, excepto por el grupo acilo. ¿Verdad? Un peroxiácido. Y vean lo que está sucediendo. Si tengo un aldehído y lo hago reaccionar con el peroxiácido, formo el ácido carboxílico correspondiente,
¿verdad? A partir de este. Y también me queda esta otra especie que viene ¿de dónde? Del peroxiácido, ¿verdad? Porque vean que es R'. Y la R' la tiene el peroxiácido. Sin embargo, noten lo que sucede en esta reacción que estoy señalando con la acetona. Estoy produciendo un éster a partir de la cetona, ¿verdad? Y aquí me queda el ácido correspondiente porque R' viene de aquí, del peroxiácido. O sea, ahí produzco de una acetona, paso a un éster. Y claro, estoy haciendo también una oxidación. ¿Y eso cómo se da? Bueno, ahí está. Esa es otra oxidación que tiene el nombre, que lleva el nombre de los apellidos de dos personas. Y ven lo que sucede. Un peroxiácido también es ácido, ¿verdad? Entonces, se desprotona. Como tiene carga negativa, busca los átomos con carga positiva, ¿verdad? Entonces, al final es un ataque nucleofílico sobre el carbono carbonílico. Se forma esta especie. Y entonces viene un reordenamiento ahí, ¿verdad? Y vean el reordenamiento que se da. Este grupo R, vean que está migrando hacia dónde? Hacia el oxígeno y se pierde esta parte de la molécula del ácido, del peroxiácido que se estaba usando. Claro, porque este enlace de aquí que estoy señalando es un enlace muy débil, ¿verdad? Y todo eso ocurre mientras también se vuelve a formar el grupo carbonilo. Entonces, esa es la forma de justificar que eso ocurra. O sea, hubo una migración de un grupo R al oxígeno para poder tener el éster. Y aquí está el ácido carboxílico correspondiente que viene del peroxiácido. Entonces, aquí lo que hay que tener cuidado en esta oxidación, ¿qué es? Es saber que ¿cuál de estos dos grupos es el que va a migrar? Si los dos grupos R son iguales, no hay ningún problema. Pero ¿qué pasa si R es diferente a R'? ¿Qué características debe tener R para migrar que no tiene R'? Bueno, esto que tenemos aquí. ¿Cuál es la tendencia a la migración? Dependiendo de R. ¿Cuál es R? Entonces, si R fuera, si de un lado yo tengo, por ejemplo, si lo que estoy es oxidando un grupo como este, ¿verdad? Lo que me dice esto es que
Si yo tengo un hidrógeno, este es el que va a migrar antes que este. Eso es lo que me está diciendo, porque vean que el alquilo primario está por acá. Migra primero este. Ahora, si yo lo que tengo es un alquilo terciario, es decir, esto, ¿quién migra? Va a migrar siempre este grupo. Pero si yo tengo un terciario versus un secundario, ya sabemos que va a migrar, ¿cuál? El terciario. Que el alquilo secundario migra en igual proporción que un grupo fenilo, es decir, que este grupo. Ese es el que migra. Luego alquilo primario y luego metilo. Entonces, en función de eso, ¿cuál sería el producto de las reacciones que están aquí? Entonces, para esta primera, ¿quién me da el nombre del producto que se forma? Vean que estamos hablando del mismo tipo de reacción. Una acetona con un peroxiácido. Ya sabemos que ahí lo que va a ocurrir es que se me va a formar, ¿qué? Aquí está, un éster. El asunto es cuál de los dos va a migrar al oxígeno para formar entonces el éster. ¿Cuál sería entonces? Ahí está. ¿Perdón? En la A migraría el fenilo. En la primera migraría el fenilo, exactamente. Entonces, ¿cómo se llama? Muy bien. ¿Cómo se llama el compuesto que formo ahí? Usted me le puede dar el nombre. Propanoato, propanoato de fenilo. Propanoato de fenilo sería... este de aquí. Ok, muy bien. Vamos con este otro. ¿Qué se nos va a formar en esa segunda reacción? Ya vimos que cuando tengo un aldehído no hay problemas, ¿verdad? Porque siempre va a migrar, ¿quién? El hidrógeno, ¿verdad? Es el que va a migrar primero. Entonces, ¿cuál sería el producto de esta reacción? Ácido benzoico. Exactamente, en ese caso estamos hablando del ácido benzoico. En este otro caso, la lactona que se me forma, ¿dónde estaría el oxígeno? Ahí no hablemos de cuál es el nombre, ¿verdad? De la lactona, que sería un éster cíclico, pero sí, por lo menos díganme a dónde pongo el oxígeno.
¿Cuál sería esa reacción? Quedaría entre el CH3 y, y el carbono carbonílico. Este. Ese sería el compuesto. Profe, ¿por qué quedó con anillo de 6? Forma un éster, ¿verdad? Si le introduje, si tenía 5 miembros el anillo, ¿verdad? 5 carbonos y ahora le introduzco un oxígeno. Ah, sí, sí, tiene razón. Sí, Ok. ese es, profe. Exactamente, ese sería. Y en este otro caso, tengo un alquilo terciario versus uno secundario. Bueno, sí, más o menos. Cuaternario prácticamente. Es cuaternario versus uno terciario. Quedaría un 2-metilpropanoato de butilo. Exactamente. O sea, me quedaría en este caso. Vamos a dejarlo así. Y en esta reacción, ¿qué se nos produce? Vean que estos son los típicos que reactivos de Tollens, ¿verdad? Prácticamente para formar un espejo de plata. El aldehído con plata. Si lo hago muy bien, se me forma un espejo de plata, si no hay nada ahí que me lo interfiera. Y lo que produzco es ¿qué tipo de grupo funcional? Un ácido carboxílico. Uh-huh. Que en ese caso estaría hablando del ácido. Butanoico. Ácido butanoico, exactamente. Y en esta reacción, ¿qué piensan ustedes que se podría producir? Ese sería etanoato de propilo. Etanoato. Vean los reactivos. No es un peroxiácido. El peroxiácido es el que hace posible tener a partir de una acetona un éster. ¿Qué podría producirse en esa reacción? Esa no daría un espejo de plata, ¿verdad? ¿Perdón? Esa reacción no generaría un espejo de plata. No reacciona, ¿no? ¿Perdón? ¿Qué dijo el compañero? ¿No produciría un espejo de plata? Y el otro compañero dijo, Que no reacciona. exactamente, no puedo hacerle nada a la acetona. Ahí quedó. No reacciona. ¿Verdad? Muy bien. Ok. Ahora sí, observen esta. Esta reacción, muy importante, y vean todo lo que hace él, que sería, ¿cómo se llama ese reactivo de yodo que está ahí? Ácido yoico. Ácido, vean el yodo, ¿cuál es el estado de oxidación? Ácido periódico sería. Ácido periódico, ¿verdad? Porque el estado de oxidación del
¿Yodo es de cuánto? El del oxígeno sabemos que siempre es -2. Entonces, de este lado tengo 4 por 2, 8, -8. Entonces, tengo que tener del otro lado +8. El Menos 7. hidrógeno es +1 y entonces el yodo no le queda otra que ser +7. Entonces, ácido periódico, ¿verdad? El ácido periódico es sumamente fuerte y vean lo que hace. Si tengo un diol que están en 2 carbonos adyacentes, o sea, en alfa y en beta, me escinde la molécula, es decir, me la parte en 2, formándome dos carbonilos. Entonces, vean, observen que en este caso, voy a borrar esto de alfa y beta. Observen que en este caso tengo R y R, 2 grupos alquilo. Entonces, me va a formar por un lado, a la hora de la escisión, me forma una cetona, pero de este lado vean que tengo un hidrógeno y un grupo R. Por lo tanto, me va a formar ¿qué? Un aldehído. Ahora, ¿cuál es el mecanismo que se justifica para esa reacción? Bueno, esto, que se forma esta especie en un momento, el yodo con los 2 oxígenos de los hidroxilos, se da este reordenamiento, este par de electrones pasa para acá para formar un carbonilo, entonces este otro se mueve para acá para formar el otro carbonilo y este par de electrones vuelve al yodo para tener estos 2. Entonces, cada vez que yo vea el ácido periódico y 2 hidroxilos en carbonos adyacentes, yo sé que esa molécula se va a partir. Entonces, observen aquí, aquí tenía un hidrógeno, ¿verdad? Aquí, de este otro lado, también, no, aquí no tengo hidrógenos, aquí tengo 2 grupos alquilo, ¿verdad? Por lo tanto, de un lado donde tenía el hidrógeno me queda el aldehído y del otro lado me va a quedar una cetona y en este caso una metilcetona. La molécula se oxida y el ácido periódico se reduce al ácido yódico. Entonces, esto que vimos hoy corresponde a ese capítulo, déjenme ver qué capítulo era, es el capítulo, déjenme ver el capítulo. 19. Vamos a ver, capítulo 19 exactamente. ¿Dónde vienen una serie de reacciones, esas que vimos, que son las reacciones típicas de oxidación-reducción? Donde solamente vean que vimos que creo que como 2 mecanismos parciales, ¿verdad? De cómo se llevan a cabo esas reacciones. Pero que aquí lo importante que es, bueno, es saber cómo utilizarlas y desde luego saber cuándo estoy realizando una oxidación y una reducción, conociendo esos cambios en la oxidación de sus carbonos o en el estado de oxidación de sus carbonos.